Es un estudio que si realmente lo tomamos como debería de tomarlo, yo creo que me llevaría varios años dar el estudio y me quedaría corto, porque Aleluya. es un tema demasiado grande, Aleluya. que tiene muchas corrientes, que tiene muchos lados hacia... De aquí se distribuye la mayoría de la palabra que está escrita. Aleluya. Y de esto depende mucho cómo lo entendamos. Si es que lo entendemos correctamente, vamos a empezar a sumergirnos en principios que ya conocemos, pero que los principios que vayan llegando van a ser fácilmente amoldables o acoplables a lo que ya tenemos. Vamos a dar cierto repaso de lo que ya conocemos. Yo sé que ya conocemos estos principios, ya los hemos tocado esporádicamente, de repente, sin meternos mucho a profundidad en la mayoría de las áreas, pero todo converge a lo mismo. Este estudio vamos a iniciarlo con algo, ¿cómo lo explico? Sabemos que Dios nos dio la herencia del nombre. Amén. Ya lo entendimos, ¿verdad? Amén. Sabemos que desde antes de nacer Dios puso su nombre dentro de nosotros. Eso también lo entendemos. Amén. Sabemos que Dios puso eternidad dentro de nosotros también, y que en base a esa eternidad, que es para que recordemos, para que no nos sientamos huérfanos en este mundo. Esa es la razón por la cual siempre, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasaba muy seguido de andar haciendo lo malo, pero pensaba en las cosas de Dios. De andar haciendo lo malo y como diciendo, esto no está bien, esto no le gusta a Dios, sin conocer de Dios, sin haber tenido entendimiento de la Biblia, a pesar de que se lee la Biblia, pero se lee sin nada de entendimiento, a pesar de cargar la Biblia y sudarla con las manos y sudarla con el sobaco, pero nunca, bueno, al menos de mi parte, nunca había tenido entendimiento. Entonces ahora que estoy teniendo entendimiento, las cosas se van agregando. Entonces es demasiado lo que tenemos que estudiar, mis hijos, como para desperdiciar, porque yo me meto y empiezo a estudiar y no hay que agarrar. Es demasiado, como cuando avientan bolo. ¿Se acuerdan del bolo? Sí. Sí, que no hay para dónde arrancar. O cuando cae la piñata, los dulces de la piñata, no sabe para dónde arrancar, si para las cosas grandes o las pequeñas, o así me siento yo cuando estoy sentado enfrente de la computadora para estudiar. Entonces, no sé si le pasa lo mismo a mi esposa o a los que estudiamos, pero así me pasa a mí. Entonces, yo tengo la intención de que Dios nos explique qué era, por ejemplo, este nombre que nos puso o que puso dentro de nosotros. ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Qué significaba o qué representa o qué quería Dios que sucediera? Y en nuestra falta de conocimiento o nuestra falta de entendimiento, pues nunca hicimos caso hasta que llegó esa luz, ese resplandor, ese despertar, ese primer amor, esa salvación, eso reposo, que para mí no es primer amor, es el segundo. Amén. Porque el primero lo tuve allá y me enamoré del Señor, y aquí me volví a Pero pues enamorar. en un lenguaje humano, Sí, entonces, en una experiencia humana. sí, todo eso. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuáles son los planes de Dios para que sucediera con cada uno de nosotros de manera individual? Porque cada uno hemos tenido diferencias en la experiencia de cómo nos salvamos, en la experiencia de ese reencontrarnos con el Señor, de ese conocer de nuevo, de ese primer amor aquí en la tierra, de ese... regresar al obispo de nuestras almas. Sí, pero al pastor de y obispo empezar a de nuestras entenderlo, al menos a mí me pasa, porque me encuentro con demasiada gente que no entiende lo que yo hablo. No entiende cómo estoy tratando de explicarle.
no saben muchas cosas que nosotros ya sabemos. Y para nosotros es algo tan común, tan fácil de hablarlo, pero con otras personas, a pesar de que son cristianos, no entienden lo que estoy... Pero pasa como cuando éramos católicos. Está Con velado. ellos, pues. O sea, En parte, estamos a cierto nivel velado. ¿Sí? Entonces por ejemplo, uno que iba a la iglesia y salía igual o peor. Amén. Amén. Yo me imagino que algo así. Y les con pasa. muchos de los cristianos pasa. Con Amén. muchos niveles pasa. Entonces con nosotros, que ya, quiéralo o no, Dios nos va abriendo el entendimiento de una manera, pues, sorprendente para mí. Yo, lo que... ¿Sí, hermano? Lo que pasa es de que cuando no pone uno en cuenta los pequeños detalles, y a lo que me refiero con los pequeños detalles son añadir principio sobre principio, aumentar tu cantidad de principios. Algunas son cosas a entender para vivir y hacer, otras son nomás como conocimiento en proceso. A aumentarle, y hay muchos que no entienden lo que es cómo trabaja un principio, y que si Dios me requiere algo, cada vez que tenga la oportunidad, o sea el lugar preciso, practicarlo. Okay. Cuando menos hasta ahí en esa parte, o sea, dice, ¿cómo es que sabemos esto? El otro día platicaba con un hermano, igual de otro mensaje, y algo así, o es que es difícil, no se nos enseñan principios. Amén. Porque, por ejemplo, ¿para qué Dios usa los problemas? Si eres Amén. cristiano o no eres cristiano, es Amén. un principio. Sí. Es Sí conocimiento, sí. Amén. Sí es. Es conocimiento. ¿Qué tengo que practicar de él? Pues nomás alabar. Otro Aleluya. principio agregado a ese principio. ¿Qué tengo Amén. que hacer si estoy en la lucha, en la prueba? Levantar las manos. alabar. Levanta las manos y alaba al Señor. Amén. Amén. Pero, Amén. Dar gracias. Le empieza a agregar. ¿Y qué más? Ok, levanta las manos, alaba al Señor, circuncida el nombre. En medio de la lucha y de la prueba, aleluya. Sí. o sea, le va agregando agarras un principio y le vas agregando, es algo a practicar que abrazas. O que trata uno de abrazar, porque hay áreas que todavía nos faltan. Eso lo entendemos nosotros. Por eso, Para nosotros es fácil, ¿verdad? Amén. a Pero eso me para que refería. Pero cuando lo tratamos traté de compartir, Sí, se atora. ¿cómo le digo? Que hace falta, que hay cosas importantes delante de Dios y se le llaman principios. Amén. Y que nunca se pueden poner a un lado. No es nomás saberlo, sino practicarlo, vivirlo. Amén. Cómo Dios ve las cosas, no cómo las veo yo. ¿Qué Dios dice que son las cosas y cómo Él las ve? Esa frase, hermano Manuel. Nosotros nos enfocamos en nosotros, en la parte literal y en la parte... Era lo que hablábamos ayer en el estudio de mi esposa. Cuando no miramos la parte espiritual, lo que Dios quiere, Amén, Amén. a lo que Dios se refiere. amén, Porque no es a la mayoría de las cosas que el ser humano le pone atención, a lo que Dios se refiere. amén. O lo que entiende nuestra mente. Sí. Entonces malinterpretamos esas áreas y seguimos todavía nulos en nuestro entendimiento en un porcentaje muy alto. Amén. Amén. Y lo que conozco, pues muchas veces me encierro en ese conocimiento y no brinco No permito ser enseñado. o no hay quien me enseñe. No hay quien me enseñe, pero tampoco soy humilde para aprender de alguien que Para sabe recibir. menos. Amén. No somos humildes para recibir. No hay humildad para recibir, tampoco para aprender, porque usted nos puso el video del maestro, que de cada forma que le decía, él quería proyectar su mensaje, Amén. lo que él entendía y quería, pero a la hora que le decía una palabra a los niños, y cada uno, todos lo daban de diferente, y no era lo que él Estaba esperando. pensaba que él entiende, que piensa que deberían los niños deberían de entender. de Yo lo responder y de estoy entender. viendo de una forma y ellos lo alcanzan a ver de otra forma. Amén. Amén. O sea, no hay la humildad para aprender de cómo otro lo ve. Amén.
Entonces, si empezamos a fluir de esa manera, si empezamos a entender un poquito más a Dios, la forma en que Él quiere que sucedan las cosas, yo creo que fluiríamos mejor. Amén. Entenderíamos las cosas mejor desde el punto espiritual, sin meterme en la parte del ser humano de pensar que yo soy más espiritual que X, o que conozco más que fulanito, o que Yo tengo la razón. me sacrifico más que sultanito, o que yo tengo la razón porque conozco mucha palabra, porque yo la Biblia me la sé al Porque derecho y son al puros revés. orgullos, oiga. Sí. Yo. Amén. Ya Amén. me acordé de El orgullo algo del que yo. vi. Yo Amén. veía al Señor recogiendo marañas. ¿Sí sabe cuáles son Sí, las claro. marañitas? Claro que son. No. O sea, no son leños grandes, sino Barañas. varitas y de esas que Sí, son los palitos como chiquitos para hacer el fuego, mijo. para hacer Los fuego. más pequeños, los que quedan cuando se corta la madera. Sí. Se corta la madera, ya ve que saltan, Sí. brincan pedacitos. Esos son las barañas. Ok. Ya me Thank you. acordé que vi al sí. Señor, yo también. Dije, ¿por qué anda recogiendo eso? Es uno Barañas. de los orgullos, ¿verdad? Barañas. ¿Qué viene haciendo? ¿Qué? ¿La hojarasca o qué? Pues está entre la hojarasca, es madera, Si no- heno, si no es la hojarasca, ¿Es la hojarasca o qué? madera, heno, Heno, hojarasca. hojarasca. Pues está Hoja y entre hojarasca. la mezclado, madera y sí, el sí. heno, ¿no? No. La O entre hojarasca, la hojarasca y el heno. y el heno. Amén. Pues gloria a Dios. Pues gloria a Dios, el Señor está... Son muy pequeños, sí. Sí. Gloria a Dios. Yo iba a decir algo más, hermana Laura. Sí, que yo también ya me acordé que vi al Señor con una rueda blanca como si fuera los hula hula, pero ese tenía hacia él así, Amén. tubitos, así Como como los de la Sí. Aleluya. Amén. los de la triple naturaleza. Iban tubitos así. Dije, Amén. ¿qué es eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero él estaba en Amén. medio. Amén. Gloria a Ah, Dios. pues, ahorita que decía de las cositas así pequeñas que juntaba Sí. de la madera, de que estamos hablando de los principios o de las cosas insignificantes Amén. que tiene uno que juntar para hacer un fuego grande. Amén. 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 Aleluya. Necesitamos esas Gracias. cosas pequeñas para que arde el fuego. Sí, sin eso no enciende. Amén. Sin eso no enciende. Póngale que encienda, pero tarda mucho y tendría que poner el soplete el Señor ahí, pues si nos va a doler y quemar. Aleluya. Ay, es que si me ponen Vamos. soplete me va, oiga. Voy a empezar con esto. ¿Qué es la ciudad del orgullo y qué era antes de ser la ciudad del orgullo? No he oído nada de eso. Yo pensé que me iba a dar una cátedra bien perrona. Quiero empezar Más bien la hago de otra forma. Me mató, mijo. Oiga, ¡no entiendo! Amén. Sí, hermana Laura, iba a decir algo. Yo no. No iba a decir nada. Usted iba a decir algo. No iba a decir nada. Esposa, ¿tú ibas a decir algo? Bendito Dios. Yo sentí que era, Sí. que había sido el jardín del Edén, Amén. ¿Eso el es? nombre. Sí. Amén. Es el carácter y la naturaleza del Señor, por eso es que Antes de ser la ciudad del orgullo, era la nueva Jerusalén, dentro de nosotros. amén. El nombre dentro de nosotros. Y Dios lo puso como una ciudad, porque representa a la nueva ciudad celestial. Amén. Amén. Y ese es el nombre, y es la nueva ciudad. El nombre cuadrado, Aleluya. que era la ciudad del Señor, donde tenía que repartir lo de su nombre, ¿sí? Sabiduría, Amén. entendimiento, Amén. conocimiento y prudencia, Amén. sí, pero de diferentes maneras. Ahorita le voy a mostrar. Pero esto, antes de ser la ciudad del orgullo que usted y yo tenemos dentro de nosotros, Amén. era la nueva ciudad. Lo que Dios plantó dentro de usted y dentro de mí. Aleluya. ¿Se acuerda que tenemos el nombre?
Amén. 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 ¿Sí o no? Ya lo Amén. estudiamos. Amén. Amén, amén. ¿Verdad que sí? Amén. El Amén. nombre está dentro de nosotros. Fíjese bien que tiene muchos nombres, o tiene muchas maneras. Es el reino de Dios dentro de nosotros. ¿Sí o no? Amén. ¿Todavía no lo convence? Sí, esposa. ¿Me permites? Fuerte, mamá. Hace ya tiempo que se dio un estudio, el Señor nos lo compartió, bendito sea el Señor, un estudio de cómo el Señor en el principio hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y sabemos que el Señor hizo un molde para hacernos a su imagen y semejanza. Sí, amén. Y ese Amén. molde es la cruz. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor, sabemos que ese molde o esa forma que usó en forma de cruz para hacernos a su imagen Sí. y a su semejanza, el Señor lo que hizo, lo primero que embutió en ese molde fue su nombre. Amén. Fue lo primero que formó en nosotros, Amén. su nombre. Y luego, alrededor de su nombre, puso sus 16 mentes. Amén. Entonces, de ahí fue el plan y la obra maestra del Señor. Aleluya. O sea, cualquier arquitecto, creador, o sea, siempre pone quien lo hizo, quien lo firma. elaboró. Amén. Entonces él tenía que poner su nombre, Su firma, su firma. sello. su firma, Su sello. su sello en nosotros. Amén. Amén. Entonces ahí fue puesto el nombre. Amén. 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 Y esa es la base del nombre. Bueno, Aleluya. gracias, esposa. Amén. Dios puso una ciudad dentro de nosotros, Amén. llamada la Nueva Jerusalén, llamado el Reino de Dios. Amén. ¿Vamos bien? Amén. ¿Sí o no? ¿Se acuerda cuando le preguntan a Jesús que lo del reino de Dios? ¿O no? ¿No se acuerda que le dijo que está en medio de nosotros? Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Quiere que vayamos a las escrituras o ya se acuerda? Dala para Bueno. que sí nos recordemos. Las escrituras es Lucas 17, 20, 21. Si quiere vamos ahí. Aleluya. El que tenga la Biblia la lee por favor para no extraviarnos Amén. y seguir con esta parte. O si quieren voy aquí si me lo piden voy aquí. ¿Quieren que vaya aquí? Sí, porque lo voy a hacer acercamiento para Vamos que la a gente lo lea. Lucas 17, 20, 21. Si alguien ve Lucas el video. 17. 20, 21. Amén. Amén. Aleluya. Aunque vayamos despacio, pero esto se tiene que entender Amén. lo mejor Amén. posible. Son principios muy poderosos que si los entendemos, vamos a dejar de preocuparnos por las cosas materiales. Amén. Lo que yo vengo tratándole de explicar desde hace rato, que si nos preocupamos más por esto, sí, esposita, dígame, que si nos preocupamos más por nosotros mismos, entonces los afanes de esta vida no nos van a quitar la bendición, los pleitos con la esposa no nos van a quitar la bendición, los pleitos con el vecino, con el patrón, con los compañeros de trabajo no nos van a quitar la bendición. Entonces, Lucas 17, 20 y 21 dice así: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y esta palabra en griego y en hebreo significa en medio, dentro de. ¿Sí? Entonces Jesús estaba hablando de que Dios les había provisto de su nombre dentro de todo ser humano. Dentro de todos. No dijo a este sí, a este no, a este sí, a este no, a este sí, a este no. A todos. Parejo. Amén. A todos. La diferencia está en ¿lo quieres o no lo quieres? Que iría un poco más allá.
A ver, hermano. ¿Quieres experimentarlo? Gloria a Dios. ¿Quieres saber si es cierto ese nombre, ese poder, Amén. de donde emana todo? Aquí la diferencia, hermano, y retomando la parte cuando empezamos, es que no todos saben este principio. No, por eso, hablando, Y y lo pongo en esa forma de hablar para dar un poco más de expansión y que tenga entendimiento. Estoy de acuerdo con usted, no me al estoy peleando. principio. Estamos agregando a lo mismo, amén. mismo que está hablando usted. O sea, No estoy tenemos tratando el conocimiento. de agregar que mucha gente, así como usted trata de explicar los principios que ya conoce, si usted le explica a otra gente esto que acabamos de hablar, esto mismo, es más, inclusive la congregación batalló para entenderlo. ¿Verdad que sí? Amén. Batalló para entenderlo. Entonces, si batallamos nosotros mismos, que ya tenemos un poquito más de, ¿cómo se le puede llamar? Más de unción, más de presencia, más de Espíritu Santo, Estudio y más sangre, entendimiento. más de la mente de Dios. Necesitamos un poquito más de todo para que Dios nos abriera el entendimiento de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Amén. Amén. Porque aparte de esto, Dios nos tuvo que dar muchas más escrituras. Y no nomás dio escrituras, dio palabras de estudio de otra gente. Está Nehemías Gordos, donde dice lo del nombre de Dios. Está lo de la, ¿cómo se llama? Y lo estaba viendo hace rato ahí. La vitamina. Laminin. 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 La proteína laminin. Y Amén. está el ADN. Amén. Que cuando los científicos fueron y estuvieron escudriñando y viendo todos los lenguajes del mundo y vino a caer en que era en hebreo, Amén. y solo los hebreos pudieron descifrar lo que ahí decía. Para la mayoría era la parte del ADN basura, lo que Amén. no podían leer. Amén. Pero era la parte más importante. Están Amén. los videos en internet. Entonces esto, Aleluya. si empezamos a entenderlo, esta ciudad que Dios puso dentro de nosotros era para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor. Amén. Porque este nombre que Dios puso es el nombre engendrado. Amén. Amén. Es la cruz que mi esposa Amén. dijo. El nombre engendrado que fue puesto dentro de nosotros. Amén. 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 Porque este es el reino de Dios. Amén. Porque falta que el reino de Dios nos lleve al reino de los cielos. Amén. Amén. Aleluya. Son dos reinos diferentes. Amén. El reino del Hijo Aleluya. y el reino del Padre. Amén. Amén. Que tenemos que entender primeramente el reino de Dios, para que el reino de Dios nos lleve al reino de los cielos. Amén. Dos Amén. cosas muy similares, pero diferentes. Amén. En estatura, en expansión y en muchas cosas. ¿Vamos a entender? Amén. Entonces, ¿esta escritura ya está más clara? Aleluya. ¿O lo leemos de nuevo? Para mí está bien, no sé, ¿alguien más? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, este es Jesús hablando. Amén. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque ya está ahí, dijo. Amén. Ni dirán helo aquí o helo ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y esta palabra es querer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Querer. Aleluya. Mente y querer. ¡Bendito! La mente Gracias, principal. Jesús. Vamos a regresarnos para ir entendiendo, porque nuestro estudio va a ser la ciudad del orgullo. No vamos a estudiar la Nueva Jerusalén, vamos a estudiar lo que se pervirtió, Amén. lo que Dios puso, que Adán y Eva permitieron que esto se pervirtiera. Amén. Entonces, Entonces- ahorita hemos visto qué era antes de ser la ciudad del orgullo. Sí, Señor. Ok. Amén. Dios nos ha llevado por ese lado para mostrarnos quién es Él, qué era, qué sigue siendo y qué va a terminar siendo. Amén. Porque Él va a recuperar lo que se perdió. Amén. Y Amén. si esto se perdió, Él lo va a recuperar. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. ¿Se está entendiendo? Le voy a dar esta otra escritura, Mateo 12:35, hermana Laura. Aleluya. Y vamos la va también a proyectar, hermano Menio, así nos quedamos. En Mateo 12, Si la puedo 35 proyectar también. esta. Mateo 12:35, gracias. Se lo pongo, Mateo 12:35, para ir entendiendo la perversión que hay dentro de nosotros, porque también hay enseñanzas y hay muchas personas que dicen, Dios conoce mi corazón. Amén. Y si
Sí lo conoce. Todo Sí, lo que... sí, lo que pasa es que no es como ellas piensan Todo o lo ellos que hay piensan. Ellos aseguran que su corazón es bueno, con buenos deseos, sincero, bonito, y es todo lo contrario. Todo lo malo. Es todo lo contrario. Normalmente cuando usamos ese versículo es para justificar cierta acción o cierta cosa que quiero Sí, apoyar señor. a mi favor. ¿Orgullo de qué? Sí, señor. Entonces, ¿qué le dije que era? Orgullo de redención, redimirme de algo que estoy haciendo. Mateo 12, 35. 35. Vamos a leer aquí 12:35, vamos a irnos despacio hasta donde. Aleluya. Vamos a desde el 34. Aleluya. Aquí es Jesús hablando y diciendo: generación de víboras. ¿Se acuerda que acabamos de terminar el estudio donde dice que nosotros tenemos lengua serpentina? Amén. Aquí está Jesús confirmándole ese estudio. Amén. Nos está diciendo a todos que somos generación de víboras. Amén. Y las víboras tienen una lengua bifurcada o doble. Amén. ¿Sí? Haciendo la imitación. Amén. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos. Amén. Amén. El hombre bueno del buen tesoro del corazón. Se brincó la mitad. ¿Dónde dice? Porque de La mitad. Ah, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, hermano. Amén. La leo de nuevo para no perdernos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta frase es muy repetida por mi esposa. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta cuando. En el día del juicio. Porque por tus palabras serás. Serás justificado. ¿Qué significa justificado? Justo, Amén. Justo. perdonado, Amén. redimido, Amén. salvado. Amén. Amén. Porque por tus palabras, ¿cómo es que me justifico con mis palabras, hermano? No, Señor. No, hombre, señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes bien que mi corazón es tuyo. Cada vez que vengo y me arrepiento ante el Señor, la sangre de Jesucristo es la que me justifica. Sí. Amén. Entonces es cuando vengo con arrepentimiento. Amén. Con Amén. arrepentimiento, con Está- la teoría y la práctica. Sí. Se está hablando de que mis palabras pueden ser justificadas si hago una acción, que es Aleluya. arrepentirme. Amén. Que es arrepentirme. Porque, o sea, sé que es malo, pero si no lo declaro y no me arrepiento. Mire, aquí la importancia. Dice que todo lo que vengas y traigas, o sea, ante el trono de la gracia, ¿verdad? Dice, nos acercamos esperando su oportuno socorro. Amén. Pero aquí Dice que la. vengamos arrepentidos La y todo importancia aquel del aliento. pecado e iniquidad que declares, ¿verdad? O sea, que le declares todo lo que tú vengas y le declares al Señor, te será Ese versículo y esa parte tiene esto. Bendito Dios. Por tus palabras serás justificado. Parece que está diciendo que todo lo que yo hable está limpio. Y no es así. No. No. Es No, todo si aquello, le Señor, vamos soy a dar pecador, hijos al Señor, le vamos a decir, Me Señor, equivoqué. soy pecador, Hice lo malo delante de te ti, fallé, Señor. ofendí, Te fallé. te ofendí a ti, ofendí a mi prójimo. Estoy hablando, Hice Ofendí a mi tal padre. cosa, soy mentirosa, Estoy hablando- Soy ratera, soy chismosa. estoy hablando soy- a nivel del entendimiento más abajo, común. Sí. ¿Sí? Porque por tus palabras serás justificado. Pues ¿cómo soy justificado por mis palabras? ¿Qué nos justifica? Mire. La sangre de Amén. Jesucristo. Es que esto tenemos que irlo entendiendo, mis hijos. Nosotros ya lo entendemos. Nosotros ya lo entendemos, pero tenemos que irlo explicando para que alguien más lo entienda. No, Amén. Señor, tuve que Te- probar, pero porque tenía hambre, Sí. Señor.
O sea, Esa no no lo es hice con justificación. maldad. O sea, no, Terminemos de leer el versículo, las dos partes, para que haya el entendimiento. Tenía mucha Más hambre, claro. no tenía dinero, tenía que robar, no me quedó de otra. Ese solo versículo. Para que... No, La no es esa justificación viene por la boca, por el No es esa arrepentimiento. justificación. Vamos aclarando esa parte. Amén, Dios quiere usar la importancia de hablarlo, amén. la importancia de declarárselo declararlo, a Él. la importancia de Declarar el decirle me pecado, arrepiento, me arrepiento, la importancia de decirle perdóname. Señor. Leámoslo para que... Cuando hay Hice lo malo, arrepentimiento, Señor, me arrepiento. hay sangre. Y necesitamos su sangre, ¿verdad? De amor luz y vida que nos perdone. Leámoslo todo el versículo para que la gente piense y medite. Si alguien ve el video y vea lo que estamos diciendo, ¿por qué decimos eso? Sí, aquí está la balanza. Ahí está la balanza. Le leo el 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás. Condenado. Aquí está la balanza. Amén. Amén. Por el arrepentimiento que tú traigas delante de Dios y el perdón que pidas, serás Amén. justificado. Justificado. Pero si pecaste y no te arrepentiste y no pediste perdón, serás. Condenado. Hablé muchas cosas malas, necesito ser justificado de eso. No, necesita arrepentirse y pedir No, perdón. no, por eso. Hablando ese principio en como lo tenemos ahí, y necesito aplicar la fórmula que usted está dando, el principio. Oye, Amén. oye. Amén. Vamos entendiendo. Adelante. Fíjese bien, por ejemplo, el que comete pecado y no tiene a Cristo, no se justifica. Sigue pecando. Porque Amén. está guardándolos para cuando vaya a confesarse y ya cuando llega a confesarse. Y su conciencia, Pues ya no se acuerda. su conciencia está cauterizada, Amén. Sí. está insensible. Vea este punto, porque también a los cristianos nos pasa. Amén. 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 Vea este punto, En la mayoría de los porque mensajes. entre más vemos la maldad y entre más escuchamos la palabra y entre más verdades nos trae el Señor, ya como que ya no nos cala, ya no nos provoca mucho hacer caso. Tomamos el versículo ese que usa la hermana, ¿sí? El que dijo hace rato, de que Dios sabe mi corazón. Ese es uno que se utiliza, y el otro versículo que se utiliza es el que Pablo dijo, dice, todo me es permitido, Mas no Mas no todo me es lícito. lícito. sí, o sea, Dios me lo permite, Pero no y todos se los quedan que hasta la mitad. Amén. Mucha gente se queda hasta ahí para justificar de que pueden estar viendo las cosas malas sin ellos practicarlas y no entienden la contaminación que hay y que les pone dureza en su vida. Amén. Marcos 7:21. Vamos a Marcos 7:21, mis hijos. Amén. Amén. Quiero que vayamos entendiendo porque empezamos hablando de una ciudad que está pervertida, una ciudad que está corrompida y que Dios quiere Limpiar. recuperar, limpiar y usar. Amén. Entonces, quiere que nosotros, para empezar, Amén. que aceptemos al que puede venir ahí adentro y empezar a hacer la obra. Este Jesucristo del cual estamos hablando, que es el dueño del nombre engendrado, es el hombre fuerte que puede atar al más fuerte. Es el hombre fuerte que creó al que está dentro. Y hasta el día de hoy Dios no ha hecho ninguna criatura en la cual no pueda someterla. Amén. Todo está sometido debajo de sus pies. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ya lo hemos leído. Amén. Pero se agrega al mismo principio. Amén. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Este es el hombre necio o el insensato, el que está sentado en el trono. Amén. Este es el que está tonto. sentado, Amén. el necio, el tonto, el insensato. Amén. Está encima del trono, sentado en el trono, dando órdenes Amén. Amén. de perversión por Amén. todos lados. Amén. Y acuérdese que hay 12 puertas por donde salen estas órdenes. ¿Cómo entró la insensatez? Engaño. Aquí es donde vamos a entrar en ello. O sea, quiero que vea todo esto, porque este hombre necio y esta insensatez es la misma serpiente, Leviatán, que para muchos no es conocido este nombre, créanme. La serpiente, ellos le llaman diablo, ellos le llaman Satanás, pero no alcanzan a conocer la estatura de maldad, De maldad. la cual Desarrollada. entró al huerto y condujo a Eva a la equivocación, al pecado. A la ¿Para muerte qué? espiritual. Para que tuvieran muerte espiritual y poderse sentar, entrar directamente a esta ciudad, que era literalmente una ciudad, pero Dios nos representa a todos igual. Así como esta tierra es literalmente una tierra, Dios nos representa a usted y a mí como una tierra, en la cual puso un huerto igual que en Génesis Dios plantó un huerto. Amén. Amén. Sí, hermano, Mena, ¿quiere hablar? Nomás estamos hablando de la ciudad. Entonces, Vamos, estamos hablando de el corazón, vamos, que es donde está sentada la ciudad. sí señor. ¿O es la ciudad? Estamos hablando que dentro del corazón de los hombres sale. Entonces Entonces, dentro ese del es- corazón es donde fue Es el plantada viejo esta corazón. ciudad. Esta Amén. ciudad. Gracias, hermano. De dentro del corazón fue donde Dios plantó esta ciudad. Y más adelante, si Dios quiere, vamos a ver los estudios donde se refiere a que en el ombligo de la tierra, así lo dice la palabra, Amén. O en el ombligo centro. de la tierra, Dios plantó esta ciudad. En el centro, en el ombligo. Porque está representando lo mismo que usted y yo. Haciendo lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, representado en todos los ámbitos. La tierra igual que usted y yo. Amén. Pero vamos a leer por favor Génesis. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Génesis 2:7. Quiero que lo vean. Y me voy a detener nada más en ciertas partes. Aleluya. Decía mi esposa que Dios formó al hombre de la tierra, fuera del huerto, Amén. y después lo trajo al huerto, Amén. Amén. porque necesitaba primero plantar el huerto también, tener algo para acomodar. Como cuando la mujer embarazada que está embarazada y prepara su cuna para Su bebé. cuarto para su bebé. Amén. Lo mismo. El que Aleluya. tiene. El que tiene para preparar. Oye, de todos modos, De todas quiéralo o maneras, no, busca lo preparamos. mejorcito para ver. Sí, que no, aunque sea así, aunque sea en un brazos. buen pedazo de tela, lo mejorcito, o sea, que esté limpio, que Con Oiga, sí. hasta cajitas de cartón. lo que sea, ahí ¿Se meten al acuerdan bebé, lo que- lo mejor. Un nidito donde... ¿Se Sí. acuerdan lo que hizo la Virgen María? Que de trapos viejos, harapos, Sí, hizo hizo pañales para para poner, ella. sí, Amén. lo mejorcito, lo más limpio. Eso era lo que ella tenía y lo que traía, había. pero lo preparó. Vamos a leer el Génesis 2:7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El 8. Y Jehová Dios plantó. Amén.
¿Ya lo ve? Amén. Amén. Plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había Formado. forma. Brínquese, aleluya, al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Órdenes directas. Labrar, guardar. Órdenes directas. Que no comiera de un árbol y que comiera de otro árbol. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. 4 órdenes. Las cuales, esas mismas 4 órdenes, el hombre desobedeció. Amén. Esa misma orden se la había entregado para que se la diera a su esposa, la enseñanza. Amén. Cosa Amén. que Adán no le entregó a su esposa la enseñanza. Amén. ¿Continuamos? Amén. Vamos a mirar aquí. Y quiero que vea, porque esto probablemente lo vamos a estudiar un poquito más adelante, si el tiempo alcanza. Quiero que vea que aquí hubo 4, déjenme lo subo más, para que... 4 órdenes que el hombre desobedeció. Quiero que vea que está el nombre tetragrama del Señor. Amén. Amén. Y le dio 4 órdenes diferentes. En la sabiduría, la orden de labrar, que en hebreo es, ¿se acuerda de esa palabra? Servir y Abad. Amén. ¿Se acuerda de esa? Un siervo abad. Amén. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos del siervo abad o no? Amén. Sí. Amén. Amén. ¿Quién era siervo abad en la eternidad pasada? El Hijo. O en la eternidad pasada, que era siervo abad. Pues Leviatán. ¿Cómo se llama? No era Leviatán. En la eternidad pasada. Lucifer. Luzbel. No. Abadón. No, También fue siervo. Abad. Luzbel era el de la alabanza. Leviatán era de la tribu de Leví. Y Abadón era siervo abad. Ah, sí, es cierto. Ya se me olvidó. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Entonces, Amén. fíjese bien la orden que tenía Abadón también. Guardar, cuidar. Y desobedeció. Fíjese bien. Significa Adorar. Servir. Servir. No alcanzo a ver más. ¿No alcanzas a ver, amor? Déjame ver si te lo puedo hacer un poco más de... De perdida esa parte donde está en la yut, esa, Oh, aquí, en la esquina. en la pura esquina. Y ya después ahorita lo van moviendo. Ahí, mi amor, ¿alcanzas a ver? Sí, amor. Gracias. La primera esquina es labrar el huerto, que significa servir o adorar. ¿Se acuerda que la oración atar es bendecir? ¿Se acuerda que es barak, Amén. adorar? ¿Ya lo tiene? ¿Le puedo mover? Amén. En la siguiente esquina, Dios le ordenó, en la esquina del entendimiento, Me puso muy abajo, ¿no? Dios le ordenó guardar. Ok, ahí está bien, porque se va a confundir con la otra Oh, esquina. no, pero ya no sé. Dios le ordenó guardar, que significa, ¿de dónde viene esta palabra? Samar. Como samaritano. Como los Como el, samaritanos. como el Samerio. Saumerio. Ok. Me gusta que piensen mis hijos. Amén. Ok. En la esquina del entendimiento le ordenó guardar, que significa mantener con espinas o rodear con espinas. Sal. Significa guardar. Guardar. Dice, Adán no obedeció el mandato de Dios de mantener o guardar el huerto. ¿Vamos bien? Estas son las 4 órdenes que le dio. Vamos a la tercera. La tercera es en la bab del conocimiento. En el conocimiento,
Adán no obedeció el mandato de Dios de comer del árbol de la vida y de los otros árboles del huerto. ¿Sí? Y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Chéquese cómo está mal traducido aquí. Porque la máquina batalla para traducir en veces. ¿Ya lo vio? La cuarta esquina. En la prudencia. Adán falló en decirle a Adán femenino las ordenanzas, lo que Dios había mandado. Transmitirle la orden. ¿Vamos bien? Amén. Los mandamientos, ¿verdad? ¿Eran mandamientos? Son mandamientos. Son mandamientos. ¿Continuamos? Aleluya. Amén. ¿Ya puedo avanzar, esposita? Sí. Sí. Bueno, Hermana Laura. ellas dos escriben. Hermana Laura. Sígale, Yo ya soy después floja. veo en el video si le está tomando. Si les acerco. Quiero que Porque vea alcancé a algo muy escribirlos. importante. Porque Porque los estaban... Porque Dios, quiero que vea esto en pantalla, por favor. Porque puse, véalo como si fueran cuadrados, no pude ponerlo para, pero piense que son cuadrados. Amén. Porque Dios pone 4 cuadrados. Conforme a su nombre, Sí, porque así estaba la ciudad. cuadrada. Amurallada. Muro. Torre fuerte. Torre fuerte. Sí. Entonces era un muro para la Yud, un muro para la Hei, un muro para la Va y otro muro para la He. Aleluya. Dios quería que guardaran la ciudad con espinos o con oración, que dieran vueltas a la ciudad y que adoraran, que alabaran, que bendijeran, que danzaran. Él era lo que quería, que guardaran esta ciudad de su nombre, que adoraran su nombre completito. Entonces, si adoro el nombre, alabo el nombre, exalto el nombre, glorifico el nombre, estoy haciendo esos vallados, Va a recuperar, tío, en alguna forma se empiezan a construir. va a recuperar. Le voy a mostrar que es exactamente lo que Dios, a lo que Dios mandó a Jesucristo dentro de usted y de mí. O sea, si está lleno de tinieblas, estamos llenos de tinieblas, pero al hacer oración eterna, que es hacer esto, las tinieblas tienen que huir. ¿Se Y acuerda? entonces la ciudad amurallada va a quedar, va a salir a la luz. ¿Quién reconstruyó el templo? Pues, hay El- dos, bueno, fueron muchos, pero hay dos secciones más en específicos. Uno de ellos es Nehemías, Ok. sí, y el otro creo que es Zorobabel. ¿Usted se acuerda cómo lo reconstruyeron? ¿Cuál era la parte? A ver, él. Con la espada en la mano, listos Y- para pelear, y y, el- con la otra trabajando. Con una trabajando y con la otra con la espada en la mano. Con Con la palabra Amén. y con el trabajo. Amén. Teoría y práctica. La palabra y el trabajo. Amén. Reconstruyendo los muros. Levantando los muros. Cuando se En empieza a esa hacer esto, parte, ¿cómo Primero, trabaja uno? primero edificaron el templo y luego después reedificaron. Porque, o sea, lo del templo estaban muchas cosas ya establecidas, pero le habían quitado la reedificación, hablaban de Jerusalén o de los muros que tenía alrededor. La teoría y la práctica va a poner en práctica, o sea, va a vivificar la palabra. Va a ser tiene que ser el modo de vida de un cristiano.
vivir la palabra. Aquí la parte interesante, hermano Mení, es que cuando nos vamos sumergiendo, ¿se acuerda del estudio pasado donde la luz le va mostrando dónde limpiar y qué limpiar, Que entregar. qué quitar y qué poner, qué estorba y qué no estorba, qué sacar y qué dejar? Venir al Señor. ¿Está viendo o no? Transforma esto, Señor. Amén. ¿Lo está viendo? Para que Amén. lo transformes. Aquí tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Amén. Él es la luz, Amén. Él es el candelero, Él es la palabra, Amén. Amén. Él es el rey que pelea, Él es el sacerdote que ora. Amén. Amén. Entonces, tenemos la mejor ayuda dentro de nosotros para poder hacer esto que Él tiene que hacer con su ayuda. La mejor bendición que podemos recibir. Sí, Amén. pero lo está entendiendo como, bueno, de manera diferente. ¿eh? Amén. Amén. Lo está viendo de manera diferente, como esta ciudad estando allí y no nos habíamos percatado de que teníamos que hacer algo realmente o que había cosas que hacer diferentes a las que estamos haciendo. Amén. ¿Lo está percibiendo o no, hermano? Dígame, iba a hablar. No, ¿a qué se refiere con las cosas que estamos haciendo y que tenemos que hacer? Vamos a empezar a entender cosas diferentes. Nos va a llevar a otro nivel el Señor de entendimiento. Hay una oración especial que vamos a aprender más adelante para reforzar lo que estamos aprendiendo. Aleluya. Bendito Dios. Gracias. Gracias, Aleluya. Jesús. ¡Oh, bendito Aleluya. Bendito Aleluya. Jesús. Si no hay sabiduría en nosotros, ¿qué hay? Ignorancia. Sí. Amén. Entonces Quiero que vea tenemos esto. que pedirle al Señor sabiduría para que se vaya la ignorancia. Amén. El primer, ¿cómo se llama? Barda, Sí. muro, Muralla. Sí. muralla. Amén. Amén. La primera muralla debería de ser de reverencia. Amén. La segunda muralla debería de ser la del entendimiento y la de la luz. Reverencia, luz, vida y amor divino. Eso es lo que Dios puso dentro de usted y dentro de mí. De aquí, dentro de nosotros tenía que salir reverencia, la luz de la palabra. Amén. ¿Sí? La vida, no la muerte, Amén. y el amor de Dios. Amén. Eso es lo que tenía que salir. ¿Qué? ¿Le digo al hermano Mini que la tome o no? Sí. Ya volteó a verlo, ¿eh? Pero Ya la no volteé tomó. a ver. Ya. No volteé a verme. Sí la tomó. No me pele. Fíjese bien que después de que la serpiente entró, convenció a Eva, Amén. pervirtió a Adán y a ambos juntos pecaron, Amén. lo que era una ciudad hermosa Amén. se convirtió en una ciudad del orgullo. Tenebrosa. La ciudad del orgullo en el corazón Del orgullo del hombre. en el corazón del hombre. Quiero que vean que aquí está el primer cuadrado, aquí está el segundo, el tercero y el cuarto. Amén. Lo mismo, pero con diferentes nombres. Al principio era reverencia, fíjese que el primero es blasfemia, blasfemando el nombre. Fuerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? La blasfemia. Hablar en contra del nombre, renegar del nombre. Blasfemar es todo en contra de la Que gente. no lo entiendo. Este, Que es lo que quería, por ejemplo, la esposa de Job. Desecharlo, Cuando le lastimarlo. decía, No lo maldice a tu Dios Dios y y muere. muere. Era lo que buscaba el enemigo por medio de la boca Amén. de esta, ¿ahí esposa? la esposa Sí. de Job. ¿Ya le tomó, brother? ¿Lo hago más pequeño o así está bien? Sí está bien para entender las bases. Quiero que vean el primer muro con el que el ser humano vivimos, Amén. No, proyectamos. es mentira eso.
proyectamos. Ahí le va. Cuando nos vienen a hablar de Jesucristo, Tampoco es cierto. empezamos a blasfemar en contra de los que traen la palabra y en contra de Dios. No te creo. Te lo están, ¿de dónde se lo inventaron? Pura Ahí palabra vienen de los hombre. aleluyas. No, dice, ahí vienen los lavados de cerebro. Hablar en contra de la No, palabra, eso es poquito. hablar en contra del Espíritu, hablar en contra de la sangre, Perdónanos, Señor. hablar en contra del nombre, Perdóname, hablar en Señor, contra de porque todo eso. yo blasfemo. Todos somos culpables porque todos tenemos esto dentro de nosotros. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que no tenga esto. Todos tenemos contaminados, que venir, corrompidos. porque aquí dentro está el trono y es donde está sentado el necio El necio. que blasfema en contra del nombre, El viejo necio insensato. que te provoca para que hables. Amén. Y mira lo importante de esto, por eso es importante que tengamos un testimonio bueno delante de los hombres, Amén. porque muchas veces a causa de Delante Dios nosotros y de los hombres. la gente blasfema el nombre del Señor por nuestra causa, Amén. por nuestro propio testimonio. Amén. Amén. Chéquese por favor cuántas veces no ha escuchado, no, para ser como ese mejor no. No, pues yo así decía. Y así decía también. No, para salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Estábamos blasfemando el nombre a causa de alguien más, Amén. pero es una Así provocación, estoy bien, decía yo. es una provocación Amén. que Satanás mismo hace para que blasfemes el nombre, Amén. para que te vayas enterrando más en lugar de salir. Amén. Véelo, analízalo y verás que en toda tu vida, en toda, hasta que Jesucristo te alcanzó, has tenido esto. No me digas que el placer no lo encuentras en todos lados. Amén. Amén. Te voy a hablar de un placer que tenemos muchos los seres humanos, el de la La comida. gula. Ujú. La comida. Son cada uno de los 5 sentidos tiene su... Y el oír música mundana, música que Hay otros le que se- mueve la carne, El deleite en... el deleite del ojo. Nos deleitamos por todos lados. Amén. Amén. Todo nos provoca placer, pero todo lo que nos lleva al pecado, no lo que nos lleva a Dios. El Amén. deleite de aquí aromas. ¿Se acuerda que oraba hace que el martes o la semana pasada? Me hacía orar de eso cuando fue el martes que estábamos en la rueda, hablábamos de eso. Que todavía encontramos deleite Claro que sí. Lo placentero, el deleite en el, ajá, en el pecado. pecado. La rebelión y el desafío en contra de la palabra, en contra de los creyentes. A ver, prueba, ¿dónde dice eso? Amén. A ver, dime dónde dice eso. Eso que tú dices es mentira, aún entre cristianos. ¿Rebelión y qué? Cristianos. Desafío. Desafío. Desafío, ok. Es que sí. Estos son fortalezas aquí, fuerte, son fortalezas, son muros, son murallas. Amén. Murallas que nosotros mismos tenemos dentro de nosotros, Amén. que Dios quiere derribar y restaurar la ciudad. Amén. Amén. Esa ciudad a la cual, fíjese, el necio que estaba aquí ya no está. Bendito Jesús. Aleluya. Pero tienen las Está el fuerte, murallas. el que en cuanto este llegó, el más fuerte que el Llegó otro. más fuerte. Jesús. Es que quiero mencionar el nombre, pero cuando Jesucristo llegó, Amén. le voy a explicar lo que él hizo. Lo ató. Santo de Israel, aleluya. Amén. Aleluya. Ahorita está atado. Aleluya. Está tirando patadas de ahogado, porque si usted le permite dentro del pecado, él todavía puede hacer. Tiene movimientos. No tiene poder como tenía antes, pero sigue teniendo movimientos que cuando usted le permite, él lo hace. Y esos otros achichincles de él que están dentro Sí. de nosotros, esos reinos, Amén. Él todavía puede se mandar. fortalecen.
Él manda sobre Él ellos. todavía tiene autoridad hasta que lo termine de sacar. Y Amén. luego como se comunica con el que por fuera nos provoca. Entonces va, Amén. o sea, Jesucristo va tomando control cada vez que usted le permite, entre más. Por eso hay cosas que todavía hacemos dentro del pecado, porque todavía no ha tomado control de todo. Amén. Amén. Tiene control el que usted le ha entregado. Amén. Por ejemplo, a lo mejor ya no blasfema, pero tiene rebeldía. Amén. 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 Tiene placer en el pecado En ¿Sí? el pecado, Amén. todavía. ¿Sí? o deleite. Entonces, para lo probablemente, malo. Deleite para lo malo. Amén. quiero que vea que si hay estrategias nuevas que Dios quiere que tomemos. Ya nos estamos dando cuenta que no tenemos y que sí todavía tenemos. Amén. ¿Qué nos deleita más y qué ya no nos deleita? ¿Hacia dónde nos ladeamos más y hacia dónde nos ladeamos menos? Amén. Amén. Esto sirve como un mapa para empezar a hacer entregas. Amén. Amén. ¿Lo está viendo ahí? Amén. Amén. Si derribamos para que Él reconstruya y Derribando levante. muros. Porque le estoy mostrando nada Para más construir. lo que son las murallas. Faltan las puertas, lo que sale de cada una de ellas. Amén. Amén. Porque de adentro salen. Ríos de engaño. Amén. Gracias, hermano. Adulterios, fornicaciones. ¿Ah? Una puerta cada Sí. una de las cosas. Amén. Sí, aquí está el insensato y todas las demás que están tupidas. Que la insensatez es la madre de todos los Lascivia. males. ¿Sí o no? Cada una de esas cosas entonces es una puerta. Sí. Amén. ¿Lo está viendo? Y si abrimos una puerta O sea, tenemos adentro todo eso que sale de dentro del corazón. Ujú. Pero si acá afuera llega el que nos tienta, como si lo tenemos, nos va a traer. Provoca, sí. Entonces se abre, si dejamos Se abre abrir la puerta. la puerta, se va a abrir O sea, pero y va a el- salir eso. Amén. Sale de ahí porque está dentro, pero el punto en cuanto a estrategia de guerra, como el pastor lo ponía, es, ok, Señor, está esta puerta, séllala, ponle de tu sangre. Le Echa pongo, fuera al enemigo. le pongo un agárralo, ejemplo rápido. Rápido. Rodéalo, rápido. Señor. Cuando vienen los malos pensamientos, la mayoría de las veces nosotros hablamos de inmediato. Ahora, no sé si le pase a tratar usted, de retener eso y clamarle. no sé si le pase a usted, pero la mayoría de los pensamientos Señor. en mí ya no provocan el hablar. Se quedan, se retienen, se reprimen y se controlan. ¿Me expliqué? O sea, ya no, vienen el enemigo trata de emitir malos pensamientos. Llegan los malos pensamientos, sí Pero- llegan, Sí. pero ya no actúan en actitudes, a través de actitudes. Amén. Ya no actúan a través de la boca, porque dice que de dentro del corazón salen y luego salen las cosas por la boca. Amén. Antes éramos, bueno, yo era decía muchas malas palabras. El 100% de las palabras era nada más una buena. Era 99.9% de malas palabras. Y bendito sea el Señor que ya eso me ha ido controlando el Señor. Quiere decir que ya mi boca no habla eso. Ya no sale de ahí. Se ha ido reprimiendo conforme voy entendiendo La palabra. que eso tiene que ser controlado y puede ser controlado por el que está dentro de mí. Lo ha puesto bajo la voluntad del Sí. Señor. Él es el que toma control de ello. Sí, hermano Manuel. El versículo dice, un versículo en el Nuevo Testamento dice llevar, dijo Pablo, sujeto, llevar cautivo todo pensamiento. Amén. ¿Qué es llevar cautivo? Atrápalo Sí. y llévalo. Cristo, allá está Cristo. Señor, aquí está, te lo traigo. Y bajo los pies del Señor. Amén. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se fija que estamos teniendo un nuevo entendimiento. Amén. Amén. Está ampliándose más el panorama. Amén. Amén. ¿A quién se le hace más difícil ahora? ¿Quién ve esto más difícil? Yo lo veo más fácil. Yo lo veo más entendible. Amén. Yo lo veo como que Gloria a Dios. si antes Gloria tenía a Dios. una espadita de este tamaño o una navajita
No, Hoy- el Señor nos ha entregado hoy me entregó espada algo más de- grande. Algo más grande. Me está entregando algo con más poder, como que se está aumentando Amén. la autoridad para hacer esto y para seguir caminando y seguir ganando. Amén. Esa es la parte que yo veo, así lo veo yo. No sé cómo lo vean ustedes. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Amén. Quiero que lea junto conmigo. Muro de blasfemia y las 12 puertas de Ingratitud. fuerte del pecado dulce y placentero. Fuerte de tinieblas de medianoche. Vamos a estudiar la medianoche más adelante si Dios quiere. Y fuerte de desafío y rebelión. Nuestra vieja ciudad de orgullo es cubierta ¿con qué? El enojo. Quiero que vea que la base de la ciudad del orgullo es el enojo. Amén. ¿Se acuerda cómo estábamos orando hace rato? Que el enojo contra cualquier persona, Amén. que Dios trabajara, que obrara, que necesitamos aprender a deshacernos de ello, que no haya ninguna raíz, que no haya nada, porque es la parte que le da autoridad Autoridad al enemigo. para poder actuar mejor desde adentro. Ay, ¿lo estoy entendiendo o no? ¿Sí o no? Aleluya. Mire No es- cómo el enojo nos ensucia las manos. Amén. Entonces, con las manos sucias no podemos manipular la sangre, Entonces, entrar a adorar hay que al lavarnos Señor. más seguido las manos. Tenemos sí, sí. que lavarnos las manos. Aleluya. Constantemente. Amén. Nuestra vieja ciudad de orgullo es cubierta con el enojo, indignación e ira de Dios. Por lo tanto, tiene que caer para ser reedificada por la resurrección de Cristo, Amén. a fin de que nuestra ciudad interna se vuelva. Como la nueva ciudad eterna. Sí, hermano. Amén. Ahí nomás una aclaración, una palabrita ahí porque se suena medio raro. A ver, Nuestra ciudad, nuestra vieja ciudad de orgullo es cubierta con el enojo, indignación e ira contra Dios. sí. Nomás, o sea, esa frasecita. Déjeme trato Porque de parece explicarle. que está diciendo que Dios lo puso. No, Dios no lo Déjeme, puso. le trato de explicar, porque si es de Dios, nomás que está volteado. Estos son alientos de Dios. Estos son alientos de ira de Dios para pelear en contra del pecado, Amén. en contra de la iniquidad, en contra de la rebelión, en contra de los 4 puntos con los que hemos estado enseñando anteriormente. Esta ira tiene que estar en cada esquina, pero es ira de parte de Dios que se pervirtió y fue volteada, y ahora es ira en contra de Dios. Amén. Sí, vamos, Es estoy- como un ejemplo. Nosotros ahora cuando peleamos no peleamos contra lo santo del Señor, sino contra lo malo, contra el enemigo. Y estamos enojados, tenemos ira, enojo con Bueno, lo que pecamos. Sí, no estaba bien la corrección que usted hizo, hermano Manny. Yo la iba a hacer. Al principio, nomás para decir que Yo la iba a hacer. está todo en contra de Dios, Sí. pero ahora Dios está tratando de poner como está ahí puesto ahorita, Mira. que se entiende. Quiero que vea Amén. más abajo, aquí. ¿Qué dice ahí? Los 4 alientos Amén. de enojo del Señor. Amén. Pero es como va a quedar la ciudad. Sí, señor. Ahorita está a la inversa, Está- en contra de Dios. Sí. Nomás es Sí, no, está perfecto lo que hizo, hermano Manny. Vamos a, nomás que venía enseguidita todo. disculpe Vamos a leer que- de nuevo, por favor. porque para que- como que Gracias, no- hermano Manny. O sea que ahorita Está pervertido. con enojo Contra en Dios. contra de Dios, Sí. pero Dios lo quiere En contra del pecado, de la iniquidad, amén, del enojo, del en enemigo. contra del pecado, De lo malo. del enemigo, de todo lo o sea, malo. rebelión, iniquidad, pecado y me falta uno más, pero después Tinieblas. ¿Qué dijo? ¿Tinieblas? No, no. iniquidades, ¿no? No, eso es ofensas, creo que es ofensas, pero después
Después lo vemos. Bueno, Sí. dice, nuestra vieja ciudad del orgullo es cubierta con el enojo, indignación e ira de Dios, que está pervertido a causa de Leviatán. Por lo tanto, tiene que caer para ser reedificada por la resurrección de Cristo, a fin de que nuestra ciudad interna se vuelva como la ciudad eterna de arriba, o sea, la nueva Jerusalén. Dios puso un pedacito de la nueva Jerusalén dentro de nosotros y Amén. tiene que ser igualita a la de arriba, Amén. idéntica. Amén. Dice, después de la voluntad del Señor Dios, la voluntad de Leviatán es nuestra ciudad de orgullo. Es la cosa más poderosa. Por eso el pecado nos controla. Por eso la carne nos controla. Por eso los deseos nos controlan. Por eso los pensamientos nos controlan. Esto tenemos que irlo entendiendo. Para aprender un poquito más la forma, por ejemplo, de explicar un poco más o mejor, de mejor manera, cuando tengamos personas que todavía no entienden los principios, como lo decía el hermano Meni al comienzo de la prédica. Buscar la manera de explicarle a la persona que hay principios en la palabra de Dios que se entienden de diferente forma o que hay que estudiarlos de diferente manera para ir yendo más hacia abajo en lo que Dios tiene en la palabra de Dios, que no es antibíblico, sino que es un poquito más de la palabra expandido, pero explicado de diferente forma. Eso es lo que yo veo, o sea, tratar de explicarles de diferente forma. Vamos a continuar. Dice, los 4 alientos de enojo del Señor que destruirán la ciudad del orgullo. Fíjese bien, le leo de nuevo. Los 4 alientos de enojo del Señor que destruirán la ciudad del orgullo. Y luego Dios pone, aleluya, el primer aliento. El aliento de enojo cas sobre la sabiduría del muro de blasfemia, con sus 12 puertas de ingratitud. Y empieza a hablar de un tipo de blasfemia. Y lo pone en la palabra de Dios para que entendamos que es bíblico y que la palabra blasfemia está ahí y que Dios la tiene que volver a retomar como debe de ser, pero que está plasmada a través de lo que la gente hacía y sigue haciendo y va a seguir haciendo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Esto está pervertido, pero Dios tiene que retomarlo para que las cosas vuelvan a tomar su lugar. Es lo mismo que hablábamos de las 16 mentes. O sea, tiene que alinear todo de nuevo. Es lo mismo que hablamos de las almas. Tiene que alinearlas todas de nuevo para que todo empiece a converger y a ser para lo que Dios los estableció, para lo que Dios las hizo. ¿Vamos entendiendo? El primer aliento es el enojo cas sobre la sabiduría del muro de blasfemia. Vamos a ver lo que significa la palabra blasfemia, hermana Laura, y es en griego la 988. ¿Cuál? Aleluya. Para blasfemia, mi amor. Sí, ¿qué es? Vamos, la numeración es 988. 8. Sí, y voy a ir a la numeración para irlo viendo y irlo entendiendo. 988. Aleluya. Y está en griego. Y quiero que lo vea. Es la palabra para blasfemia. Y quiero que vea lo que significa. Es vilipendio. ¿Contra quién? Contra Dios. Es blasfemia y es maldición. Es maledicencia. ¿Qué significa la palabra maledicencia? ¿Qué es la maledicencia? Es decir mal las cosas, sobre todo cuando habla uno en contra del orden de Dios. Amén. ¿Ya lo vio? Voy a ir a la raíz para que vea y sigamos viendo el significado. Fíjese bien, ¿cuántos de nosotros hemos hecho esto que es la primera palabra que viene de blasfemos? Difamar. Amén. ¿Cuánto no hemos difamado a las personas? Amén. Y creído muchas de las veces en lo que nos han dicho sin constatar que sea verdad, y proclamamos y decimos, es que dicen que fulanito, fíjate, y nunca hemos preguntado, ¿te consta? ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque nos encanta esta área, porque el ser humano está propenso para ser como un heraldo, periódico,
un repetidor, un perico, un anunciador, Un anunciador. vocero. pero de noticias falsas, Amén. de cosas falsas Amén. hacia las personas. Contra alguien. Sí. Está pervertido. Sí. Pero Negativamente. Déjeme le digo algo más, en contra de Dios, Amén. Ahí en está. contra de Dios. Contra Dios. No te creo. Oye, pero lo dice la Biblia. No, no Oye, te creo. Dios Es- sana. Eso no es para mí. Dios sana. Dios puede cambiar tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Eso será para alguien más, pero a mí no me toca eso. No lo creo eso. A fulanito a lo mejor le cae, pero a mí no. Para Manganito le va como anillo al dedo. Si hubiera venido los Yo soy bien machote. A mí eso de Dios. Eso es ir en contra de Dios. Estamos diciendo que su verdad no es verdad y lo estamos calumniando. Cuando la palabra de Dios me llama mentiroso, soy mentiroso. Amén. Cuando la palabra de Dios me llama adúltero, soy adúltero. Amén. Fornicario, Amén. hechicero, brujo, todo eso soy. Por eso la palabra de Dios menciona que tengo que declararme culpable de todo eso, porque sí lo soy. Sí lo soy. O voy a estar como el fariseo que está parado, mira, qué bueno que yo diezmo, ofrendo, yo no soy como ese que está tirado allí y que mira que él por acá, santo, perdóname Señor, si soy culpable de eso y de más, de todo, soy culpable. Entonces, aquí la parte principal de la blasfemia es que la blasfemia es en contra de Dios. Niega la verdad Negamos. y el amor. Amén. El Cristo te ama. ¿Cuánta gente? Bueno, a mí me ha tocado con mi esposa que casi la apedrean por decir Cristo te ama. Imagínese. Un Dios te bendiga. ¿Quién bendiga? ¿Cuál Dios? Padre Santo. Y son palabras de amables. ¿A pocos hijas ese grado? Oh, sí. A mí me tocó cuando no me quisieron pagar un dinero. Y yo le dije, no, Dios te bendiga. Y se molestó, ya se me andaba echando como león, me quería golpear por la bendición. Porque él quería que yo peleara con él. Por el dinero que me debí. Continuamos, ¿sí? Amén. ¿Sí está interesante el estudio o no? Amén. Amén. Sí, está muy Yo sí me interesante. estoy gozando con esto. No es sí está interesante, No, ¿no? nada más Es algo que interesante, es tiene uno que más que saber. interesante. Más que interesante. Vamos a ver la palabra cas de blasfemia, que blasfema en contra de la sabiduría. Vamos a Marcos 14:64, hermana Laura. Aleluya. ¿Lo vemos aquí o qué? 14:64. Sí. Marcos 14:64. ¿Se fija que no he gritado? Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Gloria a Jesús. Ya Dios va a controlarme esa área, yo creo. Bendito sea el Señor. Aleluya. 64. Amén. Se la leo. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿De quién estaban hablando aquí? De Jesús. De Jesús. De Jesús. Le dijeron que blasfemaba. Porque dijo yo soy. Continuamos. Amén. Hechos 6, del 11 al 13. ¿Qué pasa, hermana Laura? Jesús. Ale. Aleluya. ¿Hechos qué? Gracias, hizo. Jesús. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Bendito tu nombre. Hechos 6. Sí. Aleluya. Bendito Dios. ¿Seis qué? Aleluya. 6:14. Desde el 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿De quién están hablando? De Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras
Blasfemas. contra Moisés y contra Dios. Y se soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras Blasfemas. contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Blasfemaba Esteban. Para ellos. Pues es que les convenía matarlo. Amén. Porque también tenía que cumplirse un propósito poderoso dentro de la muerte de Esteban. Amén. Porque había un Saulo de Tarso que necesitaba recibir la unción de unas vestiduras de un siervo abad que iba a morir por la causa de Jesucristo. Y le quitaron sus vestiduras y las arrojaron a los pies de Saulo. Quiero que te imagines que si las vestiduras de Esteban tenían autoridad y poder, ¿cuánto más no tendrían autoridad y poder las palabras, las vestiduras de Jesucristo que dejó en la tumba? Amén. La palabra viva. La unción que estaba en ellos. Amén. Aleluya. La unción de la palabra, amor. La unción que traían las vestiduras de Esteban tocó a Saulo. Amén. Los pies. Y aquel soldado Su caminar. agarró aleluya, las vestimentas del Señor, fue tocado también. Aleluya. Te digo cuán hermosa es la palabra y cuán extensa es. Amén. De un hilito agarras y caminas hacia donde Dios te lleve. Amén. De una sola parte, como Dios te lleva y te lleva y te lleva y sigue tejiendo. Si lo dejas y te dejas, Él no para. Amén. ¿Continuamos? Amén. Dios. Aleluya. Mateo 26:65, hermana Laura. A ver quién llega primero. 26:65. Estamos sumergidos en el agua. Aleluya. ¿Usted siente? Amén. Yo siento mis oídos así, Amén. como cuando está uno, Dentro del agua. sí, Del río. sumergido. Amén. Desde el 63, hermana Laura, gracias Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya, bendito. Mateo 23:63. Deja ver si es desde antes. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Desde el 59 para que se entienda Amén. de qué se trata la historia. Dice, adelante hermana Laura, desde el 59. ¿Y los principales? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Hasta ahí detengas.
Le pregunto, le hago la siguiente pregunta. Ya vio la palabra blasfemia ahí, ¿verdad? Amén. De toda esta historia, andaban buscando quién lo acusara y no encontraban. Amén. Hasta que encontraron 2 testigos falsos. ¿Por qué 2 y no 1? Porque aún ahí se cumple la palabra. ¿Cuál? En 2 o 3. Si hubiera sido uno solo, Por boca de 2. No hubiera sido válido. no hubiera sido válido. Necesitaban mínimo 2. Amén. Es lo mismo que usted y yo necesitamos. El testimonio de la palabra, el testimonio del Espíritu Amén. y el testimonio de la sangre. Amén. Amén. Siempre. Los 3 que dan testimonio. Si los falsos juntaban los 2, ¿por qué los genuinos no podemos juntar los 3? Amén. ¿O por qué no podemos esperar esos 3? Amén. Pero los genuinos nos vamos hasta sin testimonio. Sí, amén. Nos lanzamos. Porque el Señor Jesucristo. Y le aviso y me voy. O ni siquiera le aviso. Al cabo voy. Cuando Usted lo venga dijo- le aviso. Usted dijo la vez pasada, Señor, ¿no? perdóname, ya Al cabo yo sé que estoy en la voluntad de Dios. ¿Cómo dijo eso? La Lo comentó voluntad David. permisiva. En la voluntad permisiva. Es de que Dios. voy porque... Es tu voluntad permisiva. voy a echarle una gotita más a la copa de la ira de Dios. Tenemos que entender lo del testimonio y tenemos que entender que esto es parte que va en contra de la palabra de Dios. Le decimos así a Dios: Señor, si no me detienes, es tu voluntad que vaya. Amén. Mira, ya me estoy Ya me estoy yendo, fui. ya estoy saliendo, no me has detenido. Dice la hermana Hicks, dice, Déjeme salir corriendo antes de que me detenga. Antes que me detengas, Dios. A ver dice, si me alcanza, Señor. hay una parte donde la hermana Hicks regaña a la gente porque utiliza ese tipo de testimonios. Dice, y habla un poquito del testimonio dentro de los estudios que ella, y lo dice, tienes que entender que Dios no es un juego, que cuando se habla del testimonio y vas a pedir el testimonio, tienes que entender que esto que estás hablando no es cualquier cosa. No seas como aquella mujer que dijo, voy para Albuquerque. Si llego y me venden el boleto para Albuquerque, quiere decir que es tu voluntad. Si no, no. ¿Tú qué crees? ¿Le vendieron el boleto? Pues a eso se dedica, ¿no? Sí. A vender boletos. Sí. ¿Para Albuquerque? Amén. Pues claro que hay. ¿Qué testimonio es ese? Amén. Así lo que estamos hablando. Señor, Así si te me acomodas. Lo estoy hablando directo porque así es, así nos acomodamos. detienes. Señor, que algo pase para que no me vaya, porque yo ya decidí que voy a ir. Entonces, esa parte, mis hijos, tenemos que ir concientizándonos un poquito más de lo que es la palabra, el testimonio y lo que Dios nos enseña, Amén. la teoría y la práctica, irnos la llevando de a poquito, de a poquito. Bíblicamente hay un ejemplo de eso: Balaam. Sí, directo, Balaam. Señor, Balón. vienen y me traen mucho oro, monedas de oro, Señor. Voy. Señor, ¿Sabía dónde si, estaba el corazón de Balaam? Señor, si no me detienes, me voy a ir. Sí. Sí. Sí, porque le dijo: Señor, ¿me dejas ir? Dios le dijo: no. Y volvió a ir. Señor, déjame ir, me traen oro. Ujú. Y luego dice: déjame ir, Señor. Sí, Oh, me voy a ir. puedes encontrar. Y se encontró con el ángel afuera. Y Amén. lo vio el asna, no él. Ujú. Y el asna no iba. Ese es el mejor ejemplo que podemos encontrar de eso. Dijo Saúl, ¿no? No maté Otro. el ganado Otro igual. porque era para ti, Señor. Ujú. Era para ti, Señor. Para el sacrificio. Para el sacrificio. Los sí. guardé para ti. Cuando era una Entonces, mentira. con esto, Te Quiero- los ranflé para ti. quiero que vean que hay rebelión. Te los robé a ti para ti. Pues sí, es lo mismo. Hay rebelión, El Señor le está diciendo. hay blasfemia,
Todo esto está dentro de Ay, nosotros. Dios mío, mi vida. Y mire cómo lo Señor, pervertimos, perdónanos. cómo lo confundimos y cómo lo hacemos parecer que es de parte de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo lo disfrazamos para justificarnos? Sí, y esa es Como la sabiduría nos damos que Dios cuenta nos da para el enemigo pensar. está usando la mente, su mente leviatán. ¿Cómo- Está emitiendo pensamientos cómo pervertimos pervertidos. la habilidad que Dios nos da para pensar con la sabiduría de Nuestra Dios, mente torcida, ¿verdad? torciéndola? Sí, Señor. Amén. La Bueno, torcemos. ¿entendió el estudio del día de hoy, mis hijos? Fíjese, Amén. usamos Amén. el principio de remolinear. Remolineamos la mente, los pensamientos, pero para nuestra conveniencia. Amén. Denle un aplauso al Señor fuerte. Perdónanos, Gracias, Jesús. Aleluya. Para eso nos pintamos solos. Buenos somos. Apágale, mijo. Híjole, perdónanos. Gracias. No, no, Jesús. es que falta que salga. Dios. Estamos como La pastora está esperando a la pastora.